sección eh, vamos a comenzar a estudiar lo que es la inducción electromagnética. Bueno, hasta ahora nosotros hemos visto cómo la electricidad o el flujo de electricidad en un conductor es capaz de generar campos magnéticos. La inducción electromagnética nos hace ver que se puede producir el fenómeno a la inversa. Digamos, es que un campo magnético genere una tensión inducida o corriente eléctrica. Para que funcione o para que se pueda producir la inducción electromagnética es necesario que ocurran dos fenómenos. El primer fenómeno puede ser un conductor que se desplaza en el interior de un campo magnético. Quiere decir que este es un conductor y hay un movimiento. Perfecto. Hay un flujo magnético y hay un conductor en movimiento. Y en el segundo caso sería que nosotros, un imán o la generación del campo magnético esté en movimiento. Perfecto. Aquí se encuentra la solenoide, la bobina, y el movimiento de este imán va a provocar también una tensión o una corriente inducida. Bien. Las dos formas de obtener una FEM también se pueden aumentar. Quiere decir que para aumentar la inducción electromagnética, que en definitiva es un voltaje, una tensión, es necesario que o se aumenta la FEM inducida si la bobina tiene más vueltas, o en este caso, si generamos más vueltas va a aumentar la tensión inducida, o aumentamos el movimiento del imán. El movimiento del imán se hace con mayor velocidad. O sea, si se aumenta el número de bobinas o se aumenta la velocidad, de este caso el imán, va a aumentar la inducción electromagnética, la tensión inducida. Y la otra forma de poder aumentarla es que entonces el flujo magnético sea más intenso. Entonces, repasemos un poco. Nosotros vamos a denominar inducción electromagnética al fenómeno que ocasiona que los campos magnéticos generen una tensión inducida, un voltaje eléctrico. Bien, para generar esto tiene que haber un movimiento del conductor en un flujo magnético, o bien puede ser que el flujo magnético esté cambiando o sea variable con el tiempo. Ahora, para aumentar ese flujo se pueden aumentar las vueltas de la bobina, se puede aumentar la velocidad o el movimiento del conductor, en este caso se puede aumentar la velocidad o movimiento del conductor, o se tiene que aumentar el flujo magnético. Bien, esas son las formas de poder aumentar la tensión que estoy induciendo. Perfecto. La fórmula de la tensión inducida, se dan cuenta que está medida en volt, o sea, es un voltaje inducido. Este fenómeno es el que vamos a ver en los transformadores donde se induce un voltaje. Si bien hay una alimentación eléctrica en un transformador, ese va a generar un campo magnético, por lo tanto un flujo. Como es corriente alterna, lo que va a provocar es que dé el símil de que un imán se esté moviendo, por lo tanto va a generar una tensión, el embobinado secundario. Bien, esa tensión, la tensión inducida, va a estar denominada por esto, o va a ser igual a esta ecuación matemática. La tensión inducida es igual a menos el número de vueltas de la bobina o el número de espiras por la tasa de cambio del flujo con respecto al tiempo, o sea, la derivada del flujo por 10 elevado a 8, y va a estar medido en volt. Es una tensión o un voltaje inducido. Bien, hace falta aclarar el signo negativo, que lo vamos a ver con mayor profundidad, pero solamente hace símbolo al que cuando se produce por inducción electromagnética un voltaje, cuando se produce por inducción electromagnética un voltaje, ese voltaje de alguna manera se va a oponer a la fuente que lo origina. O sea, siempre que se genere una tensión inducida, también va a haber una fuerza que se va a oponer al origen de esa tensión inducida. Bien, esa fuerza
o ese signo negativo se va a denominar ley de Lenz. ¿Qué va a decir la ley de Lenz? Cuando existen casos de inducción electromagnética, la tensión inducida va a ser de una dirección tal que las corrientes que se generan se van a oponer a las causas que lo originan. Vale decir, va a haber una tensión inducida, se va a generar una tensión inducida y las corrientes se van a oponer al flujo magnético o a la causa que lo provocó, a la causa que lo originó. Si nos damos cuenta, se puede simbolizar como un vector que se está oponiendo al flujo o a la causa que lo originó, que en este caso es el magnetismo, y va a haber un voltaje o tensión que se va a generar. Bien, pero una parte de la tensión generada se va a oponer al efecto que lo produjo, a la causa de origen. Bien, entonces la inducción electromagnética va a ser el fenómeno por el cual nosotros vamos a conseguir a través del magnetismo una tensión inducida o un voltaje eléctrico, y la ley de Lenz nos viene a decir que esa tensión inducida va a tener una dirección tal que las corrientes que se generen a partir de esa tensión inducida se van a oponer a ese flujo magnético. Bien. Para determinar la dirección del flujo, el movimiento y la tensión inducida, vamos a recurrir a la regla de Fleming, que la hemos utilizado en otros casos para ver el comportamiento de las corrientes con respecto a los campos magnéticos. Ahora la vamos a establecer para ver el comportamiento del movimiento del conductor, el flujo magnético y la tensión inducida. Si nos damos cuenta en la imagen, el movimiento del pulgar, o sea, el pulgar nos va a dar el movimiento del conductor. El dedo índice nos va a referir hacia la dirección del flujo magnético. Y el dedo del medio nos va a dar la dirección de la tensión o la FEM o la fuerza electromotriz inducida. FEM, que es la fuerza electromotriz o tensión o voltaje inducido, que es lo mismo. Bien, si vamos a un ejemplo práctico de esto, aquí se puede ver que el movimiento está hacia allá, por lo tanto el flujo por la ley de Fleming debiese estar hacia acá y la tensión se va a dar en esa barra. Si pueden, hagan el ejercicio invirtiendo la mano, o sea, vale decir poniendo el pulgar en este sentido, y se van a dar cuenta precisamente que los dedos calzan con el flujo y la tensión inducida, vale decir el flujo y la tensión que se tiene que inducir. Cuando vean esta imagen en libros, la bibliografía del curso, se podrán dar cuenta que ese símbolo de cruz ahí indica que la corriente está ingresando y el símbolo de punto ahí indica que la corriente está saliendo. Bien, estimados alumnos, dejo esta sección hasta acá. Muchas gracias.